y vamos a contar los sagrados estudios. Por desgracia, acá al lado de la empresa, como que hay cumpliendo años, entonces no sé si nos tocará soportar el concierto, no tuve forma de cerrarla más. Espero que lo disfruten si nos toca. Voy a avanzar hasta que nos permitan. No estaba en mis planes, obviamente, pues primero me han invitado. Entonces, voy a recordarles algo acá. Ustedes sabían, y les he recordado mucho, que los seres humanos somos 75% agua y 25% somos los restos. Recuerden que la palabra cremación, que se volvió tan social, es un fenómeno relacionado con los fluidos, en los cuales literalmente nos deshidratan, quedando una cantidad muy pequeña. O sea, si la persona es de 80 kilos, 60 se van en agua, y esos 20 kilos que quedan vuelven y los reducen, y eso lo que entregan es prácticamente insignificante, pues lo que llamamos restos. En lo personal, pues ojalá que lo devuelvan al seno de la tierra o a los mares, como hace mucha gente. En la India históricamente nadie guarda huesos, nadie guarda el resto de las casas, ni en los ares, sino que simplemente le damos la oportunidad a la naturaleza para que la naturaleza los asimile. Listo, el compañero dice que los acerquen, díganles que se conecten. Hay dos compañeros que están pidiendo entrada, pero no los veo. Listo. Cuando estuvieron en grado 10, en la química del bachillerato, nos enseñaron una cosa que se llamaba la ecuación de estado. La ecuación de estado relaciona para los gases ideales presión, volumen, moles y temperatura. Pero antes de avanzar, te debo recordar algo muy importante. Cuando hablamos de la ecuación de estado, que es genial para trabajar los gases, debe recordarse las unidades. La presión hay que darle en atmósferas, y vuelvo y le recuerdo, 700 milímetros de mercurio son una atmósfera. Entonces, normalmente yo tengo una máquina trabajando y el barómetro me dice, aquí hay 640 torс, de la reglita de 3. Si 760 milímetros de mercurio son una atmósfera, 640, ¿cuánto serán? Listo, te va por decir algo, punto 87, por dar una cifra. El volumen debe estar expresado en litros. Recordamos las equivalencias. Recordemos que los litros son una unidad fundamental de trabajo. Solamente cuando hablamos de la palabra agua, leche, recordamos, por ejemplo, que aproximadamente 1000 centímetros cúbicos son un litro. Cuando hablamos de temperatura, en el mundo científico se habla de temperaturas absolutas, las que medimos en grados Kelvin. Desde que en Medellín, por ejemplo, tenemos los grandes resonadores magnéticos que los tenemos a 4 grados Kelvin. Eso significa que están a menos 269 grados centígrados. La menor temperatura que existe es menos 273. O sea, Medellín, yo insisto, debe convertirse muy pronto en la capital mundial de la salud. Es muy barato operarse los ojos en Medellín. Es muy barato una resonancia magnética con respecto a otros países. Entonces, la invitación es a que sigamos soñando con Medellín. Entonces, la temperatura de los gases siempre es temperatura absoluta, grados centígrados más 273. Ahí les puse con amarillo esa formulita, es muy útil. Y la palabra moles, para que la tengan siempre presente, significa, por ejemplo, recuerden que el agua y la molécula gramo de agua es de 18 gramos. ¿Por qué 18 gramos? Porque está formada por H2O, que no es 2 a 20, sino dos hidrógenos y un oxígeno. Cada hidrógeno pesa 1, cada oxígeno pesa 16. O sea que una molécula gramo o una mol de agua pesa 18 gramos. Entonces ya uno dice, por ejemplo, si 18 gramos son una mol, 30 gramos de agua, ¿cuánto será? Entonces, esa N minúscula que hay indica el número de moles. Entonces, la palabra moles es muy importante cuando vamos a hacer soluciones. Por ejemplo, la gente habla de Botox, habla de ácido alurónico, o sea, todo ese montón de operaciones que se trabajan en los medios en la parte estética, esas concentraciones son muy bien trabajadas por la medicina. Que la dan por una inyección, y hay unas soluciones ya ensayadas, medidas, experimentadas, para evitar, digamos, malestares o incomodidades en los seres vivos.
Oye, que primero experimentan en animales, luego en seres vivos o en humanos, y al cabo de los años dan eso. Por eso toca el término de la vacuna contra el COVID, que es una vacuna que literalmente se quedó en el laboratorio. Parece que el COVID también, y las inversiones del mundo son multimillonarias, y nuestras empresas son muy frenadas. Entonces, por eso ya muchos países, por ejemplo, como los países del norte, ya literalmente ya está programando ya cruceros, la aviación del libre. Solamente se dejó como restricción la utilización de el tapabocas. Ya los niños volvieron al colegio, las universidades se comienzan a ir entrando, y creo que a partir del 15 de junio ya empieza todo activo, cruceros, etcétera. Ya no alternancias, sino que todo va a ser real. Finalmente, voy a hablar de algo muy importante. A mí particularmente me encantaba, pues ya no lo hago tanto por seguridad. Disfrutaba mucho de meterme a los autos profundos y resistir varios minutos. Es lo que llama apnea y que posiblemente nuestra ingeniera lo reconoce. Ahora he visto algunas fotos de ella, yo pienso que también le gustan las apneas, o mínimo le gusta nadar bajo el agua. Ese ejercicio es muy importante, porque normalmente casi todos los seres humanos, cuando pasan de 3 4 metros, el oído comienza a experimentar zumbidos, casi que se va a reventar. ¿La razón cuál es? Que cuando yo estoy a nivel del mar, tengo una atmósfera de presión, pero cuando yo me meto a un charco, yo ya tengo dos presiones, que son la presión hidrostática que me hace el agua, o sea, el agua que tengo encima, más la presión atmosférica. Normalmente, por dar un dato así, pues medianamente estadístico, uno puede profetizar que por cada 10 metros que nos hundamos en agua, estamos experimentando una atmósfera más de presión. Entonces, yo estoy a 10 metros bajo el agua, la presión que experimento es 2 atmósferas. ¿Cuáles dos? Una atmósfera de la presión atmosférica y una atmósfera de la presión hidrostática. Esa parte es muy importante. Algunos de ustedes que pronto ya han ido a la Riviera Maya van a tener oportunidad de conocer los famosos cenotes mayas, que son los lugares pues, muy esféricos, pero que permiten nadar con aguas casi cristalinas. Ahí es muy bueno experimentar apnea, jugar, bueno, hay mucha gente que le encanta, y eso es un disfrute. Obviamente pues que hay que tener alguna condición especial, porque saben que no todo el mundo pues, va a resistir varios minutos bajo el agua, aunque hay gente que utiliza equipo, lo pueden hacer perfectamente. ¿De qué depende esa presión hidrostática en el interior de un fluido? Depende de factores muy sencillos. Primero, depende de la densidad del fluido. Aquí le voy a agregar ese término. Aquí voy a poner acá una F. Esa F la voy a poner como su índice. Entonces depende de la densidad del fluido, de la gravedad y de la profundidad. Esa H no es altura, sino profundidad. ¿Y a dónde viene? Y la definición. El próximo párrafo, cuando terminamos hoy, tenemos precisamente que presión por definición es fuerza por unidad de superficie. Pero ¿cuál es la fuerza que está encima de mí? Es el montón de agua que está encima. Esa agua que está encima, entonces debo saber qué más hay encima de mí. La densidad por el volumen que tenga. Entonces, aplicando la definición de presión, sería fuerza, que es masa por gravedad, sobre superficie. ¿Y qué es masa? Es densidad por volumen. ¿Y qué es volumen? O sea, ¿cómo calcula usted el volumen de la sala de su casa? Mide cuánto mide toda esa base, o sea, largo por ancho. Y lo que le dé, lo multiplica por la altura de la sala de su casa, como si eso es un paralelepípedo o una especie de caja rectangular. Te repito, el volumen de una casa normal es el área del piso por la altura. Entonces, reemplazando ahí, nos queda, miren el reemplazo directo, densidad por volumen, G sobre S. ¿Y qué es superficie? Perdón, volumen es S por H. Se cancelan las superficies y nos queda solamente densidad del fluido por la gravedad por la profundidad. Ese concepto es fundamental. Les decía, yo me meto, por ejemplo, a un volcán de lodo, y el volcán de lodo, por su densidad,
no me dejo hundir. Pero si hay una piscina de miel, por ejemplo, yo caigo en su interior, la presión va a ser tremenda con respecto al agua. Recuerde que el agua es poco viscosa, en el agua la densidad es 1, pero en una miel la densidad no es 1 ni la viscosidad tampoco. Entonces, si yo estoy a 10 metros bajo miel, la presión puede ser casi mortal, una presión muy grande, a ver qué me dicen los parámetros. Más eso le sumamos la presión atmosférica de arriba, que es otra atmósfera. Entonces, los invito a que cada uno vaya leyendo esa sección. Es el próximo tema. De todas maneras, ser muy pendientes de todos los comunicados de nuestra institución. En ese momento todas las universidades se están uniendo y es bueno, o sea, todavía tenemos normalidad, pero lo único que es que no se permite ningún tipo de evaluación, ni trabajos, ni evaluaciones, ni quizzes, ni parciales, nada. Por estos días. Estos días posiblemente sean hasta fin de semana. Le digo, yo consultaré porque no sabemos pues, que si los muchachos en la asamblea van tomando decisiones de unirse al otro paro nacional o no. Estemos muy atentos. Yo de todas maneras les agradezco mucho que me hayan escuchado. Perdón el concierto musical que les puse al fondo, pero son los vecinos de la empresa que no nos invitaron ni fuera de eso traernos este conjunto y todo. Muchas gracias a todos y a todas. Que disfruten este día que llega y la noche que van a pasar. Muchas gracias, profe. Feliz noche, que estés Gracias, bien. profe. Gracias. Gracias. Chao. Profe, Profe, hasta ¿sí luego. te llegó el A correo? todos y todas. Cuídense mucho. Profe, de pronto te llegó el correo, puedes revisar. Eh, esperas un segundito. Nos comunicamos por el interno, ¿sí? Sí, señor. Listo, dale, Correcto. profe. Sí, profe. Listo. Chao, gracias. Listos.